Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Rusia enfrenta un número importante de sanciones por parte de Occidente desde que comenzó su operación militar en Ucrania. ¿Cuáles son los objetivos de estas sanciones? ¿A quiénes afectan? ¿Buscan realmente con estos castigos económicos terminar el conflicto o hay otro propósito encubierto? Hoy responderemos esas preguntas. Acompáñennos, Justo en la Diana. Las sanciones se han convertido en un elemento fundamental en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas. Son medidas coercitivas que se aplican contra estados, entidades o individuos. Los objetivos que se persiguen a la hora de imponerlos son modificar un determinado comportamiento de estos y en ese propósito buscan dañar la economía del gobierno al cual quieren afectar para que cambie su postura respecto a determinado tema. Entre las sanciones más recurrentes se encuentran el congelamiento de cuentas bancarias y prohibiciones de viajes. El Consejo de Seguridad de la ONU dicta algunas sanciones en casos específicos, pero las más comunes las impone un país de forma unilateral contra otro. Por ejemplo, las sanciones que como parte del bloqueo económico, comercial y financiero impone Estados Unidos contra Cuba y también contra Venezuela. Las primeras sanciones que han impuesto las potencias occidentales contra Rusia buscan aislarla del sistema bancario internacional. Por esta razón, la Unión Europea formalizó recientemente la desconexión de 7 bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT, un mecanismo que facilita de forma amplia las transacciones internacionales. Pues esta prohibición va a retrasar los pagos que el país recibe por sus exportaciones de petróleo y gas, y esta es una de las principales fuentes de ingreso del país. Aún así, Moscú podría evadir esta sanción y recibir pagos a través de sistemas similares a SWIFT. Por ejemplo, podría usar el sistema de pago interbancario chino. Occidente también tomó otras medidas que jamás se habían aplicado contra una de las economías del G20. Se trata de la congelación de los activos del Banco Central de Rusia. Esto significa que el gobierno ruso tendrá acceso limitado a sus propias reservas internacionales de 630.000 millones de dólares que tiene el país. Por otro lado, se indicó la prohibición de las aerolíneas rusas de ingresar al espacio aéreo de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, y la restricción de los medios estatales RT y Sputnik. Moscú no se ha quedado de brazos cruzados y adoptan medidas internas para contener el golpe a su economía, que ya empieza a sentir el desplome del valor del rublo. Sin embargo, la Unión Europea sabe que sus medidas pudieran virarse cual boomerang, pues Rusia suministra el 40% del gas que importa el bloque regional y el 26% del petróleo. Aun cuando las sanciones buscan afectar la economía de Rusia y castigar al gobierno de Vladimir Putin, sus efectos pudieran impactar también en los propios gobiernos emisores de estas medidas. Primero que todo, debemos aclarar que las sanciones no son un escenario nuevo para Rusia. Las empezaron a sentir desde el 2014, cuando empezó toda la situación del Euromaidán. Claro, ahora son más fuertes y extensivas. Por ejemplo, además de las sanciones que mencionamos en el reportaje anterior, han ocurrido otras medidas contra Rusia producto de esta campaña de castigo. Decenas de marcas han salido del mercado ruso, como IKEA, Apple, Google, Samsung, por solo citar algunos de una lista que es más larga. Ahora bien, uno de los efectos que buscan las sanciones es la caída de la economía rusa y ya el rublo lo está sintiendo con un desplome de su valor respecto al dólar. Sin embargo, también Europa está apreciando el efecto de las sanciones. Tengamos en cuenta que el precio del petróleo, el gas y el aluminio han aumentado en récords históricos. El precio del barril de petróleo no ha dejado de subir en los últimos meses y se ha disparado literalmente desde el estallido de la guerra. El resultado, un aumento del 47% en 3 meses. Otros sectores también están preocupados, empezando por la agricultura, que se ve directamente afectada por la subida de las materias primas. Rusia es un gran exportador de cereales como el trigo, pero también de fertilizantes a Europa. El alza en los precios de los combustibles preocupa en todo el mundo, y en Bagdad, la capital iraquí, también el aumento de los precios de los alimentos, donde el costo del aceite casi se cuatriplicó. ¿Pueden creer que tengo que pagar $15 por una lata de aceite? ¿Cómo lo voy a hacer? También hay gastos en la casa, en la escuela. ¿Cómo vamos a vivir? Ucrania prohibió la exportación de trigo, avena y otros alimentos básicos. Y a 2.400 kilómetros está teniendo impacto en el mayor importador de trigo del mundo. Egipto depende del grano ucraniano,
aunque el gobierno asegura tener reservas para todo 2022. Hoy nos acompaña en el estudio Oscar Villar Barroso, doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de la Universidad de La Habana. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesor. Hola, bueno, es un placer estar acá con ustedes nuevamente y bueno, siempre dispuesto a contribuir a explicar estos temas. Sí, porque hay que darle evolución y ya lo tuvimos con nosotros en previos programas en WhatsApp, pero ahora lo tenemos en persona. Para comenzar con el análisis, las sanciones impuestas contra Rusia afectan un número importante de áreas de la economía rusa. ¿Cómo se están reflejando estas afectaciones en el territorio del país? Bueno, sin lugar a dudas, estas sanciones están afectando a Rusia, no tanto como hubiesen querido lo que han impuesto las sanciones. En estos momentos, ahora mismo, por ejemplo, el dólar que en diciembre, cuando yo estuve en diciembre en Moscú, andaba por los 74.50 dólares por rublos por dólar, ahora está en 120.36 y el euro también está en 132.96. Han comenzado a desaparecer algunos productos y otros se han encarecido, pero a la larga Rusia se fue blindando, se fue preparando para esta situación. Es posible que a ellos sí no los haya cogido de sorpresa porque ellos sabían que venían las sanciones. Rusia, sin lugar a dudas, independientemente de la interconexión de la economía mundial, las interdependencias que existen, Rusia es un país que tiene muchas potencialidades, muchas reservas, quizás como nadie, y ha podido apelar a esto. También, bueno, la relación de ellos con China les garantiza tener, pudiéramos decir que otro socio fuerte, como una retaguardia un poco más segura, además de la Unión Económica Euroasiática, que es una comunidad de estados donde ellos participan, pero que tiene economías bastante significativas como la kazaja, la belarrusa, etcétera. Muchas de estas sanciones que se han impuesto contra Rusia han tenido también un efecto en la economía de Europa que ya se está sintiendo. ¿Pudiéramos hablar de un efecto boomerang en Europa? Sin dudas. Ahorita, como mismo dije, que Rusia de cierta forma se fue blindando, se fue preparando y tiene potencialidades para resistir, Europa no. Ya se están empezando a sentir porque Europa de manera general tiene una marcada dependencia de muchos productos rusos, pero no solo rusos, también ucranianos. Yo estaba mirando también de que, por ejemplo, ya están empezando a aparecer restricciones en los mercados. Por ejemplo, en España el aceite de girasol hay restricciones, una sola botella por persona, porque el 80% del aceite de girasol se produce en Rusia y Ucrania. Son los responsables de esa producción. Lo mismo ocurre, siempre hablamos de los hidrocarburos, y es verdad, el occidente industrializado, y sobre todo Estados Unidos, son adictos a los hidrocarburos, el gas, el petróleo, el carbón, que no se puede olvidar también, Europa consume mucho carbón de Rusia. Y todo esto está empezando a faltarse, están encareciendo las tarifas eléctricas. En Estados Unidos hay tremenda algarabía porque el galón de gasolina subió más de $4. Un galón de gasolina, más de $4, y aquello parece que se va a acabar el mundo. Y desde la Unión Europea le estaban pidiendo a los ciudadanos también que redujeran su consumo de gas. Sí, cómo no. Pero es que mira, estamos en marzo, todavía en algunos lugares de Europa está haciendo frío. En algunos lugares en Ucrania está nevando. O sea que el gas es importante para garantizar la calefacción central en todos estos países. Y el gas viene de Rusia de manera general. El 40% del gas que consume la Unión Europea viene de Rusia, pero hay países, por ejemplo, Chequia, la República Checa, el 100% del gas viene de Rusia. Ellos no tienen absolutamente ninguna otra fuente, sin embargo, son de los más entusiastas en cuanto a las sanciones. Esto pudiera parecer casi que un suicidio, igual que los lituanos, el 100% del gas. Alemania tiene una dependencia del 65%, no es casual que los gasoductos, el Nord Stream 1 y 2, vayan directamente a Alemania. Además que de la dependencia propia de Europa, de los Estados Unidos, porque estamos viendo lo que pasa con relación a Rusia. Pero Estados Unidos los está presionando a que tomen otras medidas. Yo iba a decir obligando, presionándolos, no consuman gas ruso, yo les voy a vender el gas, pero el gas que viene de Estados Unidos
es mucho más caro, 40% más caro. Entonces, todo esto está afectando a Europa. Profesor, vamos a hablar también sobre el conflicto en los próximos minutos. Le propongo hacer una primera pausa. Siga con nosotros. Esto es Justo en la Diana. Quizás nunca antes un gasoducto fue tan polémico como el Nord Stream 2, asociación energética entre Rusia y Alemania, que desde 2018 enfrenta escollos para evitar su construcción. Esta polémica tubería atraviesa el mar Báltico sin tener que pasar por Ucrania, país que ya obtiene ingresos por el traslado del gas a través de otros gasoductos rusos y que en 2019, por ejemplo, recibió cerca de $2.000 millones al año por conceptos de derecho de tránsito. El Nord Stream 2, incluso antes de declararse listo para su explotación en diciembre del año pasado, se ganó varios enemigos, entre ellos la misma Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y, por supuesto, Estados Unidos, que ausente en este convenio, se dedicó a lo que mejor sabe hacer: aplicar sanciones, esta vez a empresas encargadas de brindar servicios seguros y certificaciones necesarias para evitar a toda costa que el famoso gasoducto se pusiera en marcha. El presidente Biden ha sido muy claro al afirmar que Nord Stream 2 es una mala idea y un mal acuerdo para Europa, para nosotros, para la alianza. Socava los principios básicos de la UE en términos de seguridad e independencia energética. Creo que supone un reto para Ucrania, para Polonia y para otros países que nos preocupan. Todo esto pese a que Putin ha explicado en varias ocasiones que el Nord Stream 2 es un proyecto económico y puramente comercial. Pero estas sanciones no son algo nuevo para Rusia, pues desde que se inició el conflicto con Ucrania en 2014 hasta la fecha, el país ha recibido alrededor de casi 3.500 medidas en su contra, y de ellas más de 1.000 en las últimas semanas, entre las que destaca, por supuesto, la paralización del gasoducto Nord Stream 2 por parte del gobierno alemán, luego de que Rusia comenzara la operación militar especial en Ucrania, y también como otra promesa cumplida, cuando hace apenas unos días realizó el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, una visita oficial a la Casa Blanca, claro preludio de que serían severos con Rusia. Volviendo con el análisis, profesor, en un primer momento Putin dijo que su objetivo era proteger a la población civil del Donbass, pero el conflicto está tomando otras dimensiones. ¿Por qué las fuerzas rusas están avanzando hacia otras provincias de Ucrania? Muy interesante. Las fuerzas rusas están avanzando no a otros, pero están prácticamente ocupando toda Ucrania. Esa es la realidad. Y tiene su lógica, ¿no? Tiene cierta explicación. Ellos han considerado, yo incluso le he preguntado a colegas míos, académicos rusos y ucranianos, ¿por qué esta decisión si inicialmente era proteger la república separatista de Donetsk y Lugansk? Y me estaban diciendo que la única manera que hay de garantizar de manera completa, multilateral, objetiva y a futuro de que no se repitan estas acciones es precisamente ocupando Ucrania y cumpliendo los objetivos que después de que inició la operación militar especial, como le dicen ellos, había planteado el gobierno, que es la destrucción del aparato militar ucraniano para que no vuelva a ser un peligro para nadie, la desnazificación de la sociedad ucraniana, muy importante esto, y también, que esto ya es un poco, me parece a mí más complejo, llevar ante los tribunales a los nazis estos que han cometido toda una serie de atropellos contra la población civil. Atropellos no, más que atropellos, crímenes, han sido genocidas en muchas cosas. Esto es lo que están planteando y para conseguirlo no les queda otra alternativa desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político que ocupar Ucrania. Después que ocupen Ucrania tomarán esas medidas y pienso que luego que lo hagan tendrán que retirarse. Esto, sin embargo, a la larga va a tener una repercusión muy importante en las relaciones entre los dos pueblos. Yo pienso que sí. Sin embargo, como digo una cosa, también digo otra, y este es mi criterio muy particular. Yo pienso que esta guerra que hoy hay mucha gente condenando, a ver, no estamos apoyando la guerra no es buena, están muriendo militares, independientemente de que su función sea servir en los ejércitos, en situaciones extremas, ir a la guerra, son seres humanos, pero también está muriendo población civil. Y esto, como es lógico, no es bueno. Hablemos ahora un poco del conflicto. ¿A qué se debe que las negociaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas no estén avanzando?
Se infiere, tiene lógica. En primer lugar, ayer se reunieron los cancilleres y no llegaron a ningún acuerdo porque el canciller ucraniano fue a hacer acto de presencia para las cámaras. Pero no le interesaba como tal llegar a un acuerdo con el canciller ruso. El problema, Diana, es que el actual gobierno de Ucrania, el gobierno de Zelensky, en primer lugar, al interior no tiene control. Ellos no tienen control de estos grupos ultranacionalistas que se han apoderado del poder. Este también es mi criterio. Cuando se produce el Euromaidán, un interregno con un gobierno de transición, vienen elecciones y sale electo Petro Poroshenko. Petro Poroshenko es un oligarca, pero es un hombre que tenía determinada experiencia en la política, es de derecha, es antirruso, todas estas cosas, pero es un hombre bastante serio. Era menos manejable para los intereses foráneos. Poroshenko ya no era de interés, hacía falta una persona que se pudiera manipular, y ese es Zelensky. Zelensky es un cómico, que hace programas, show de televisión, eso es lo que ha hecho en toda su vida, y de buenas a primeras asume la presidencia. Zelensky no gobierna en Ucrania. Zelensky es una marioneta al interior, en manos de todos estos grupos nacionalistas, que son los que realmente tienen el poder en Ucrania, y que no le van a hacer caso a nada de lo que él diga. Pero además Zelensky responde aquí al imperialismo. A Washington. Él es una marioneta. Y es a Washington, no es a la Unión Europea. Porque es que la propia Unión Europea, también en mi criterio, es un protectorado de Estados Unidos. Y la OTAN no es más que la división europea del Pentágono. Entonces él no puede tomar decisiones, él tiene que esperar a que le digan qué es lo que tiene que hacer. Entonces cuando vas a negociar, si tú tienes, bueno, pues tengo que pedir permiso para esto, permiso para lo otro, no pueden avanzar las negociaciones. También, y esto visto de la parte ucraniana, porque hay que ser objetivo, las exigencias de Rusia también son exigencias muy fuertes. Rusia les está pidiendo prácticamente una capitulación absoluta. Y ellos todavía tienen algunas esperanzas, por eso es los pataleos, no sé si sea muy adecuada esta palabra, los pataleos propios Zelensky criticando a la OTAN que no han venido a ayudarlo como ellos esperaban, pero es que es absurdo pensar eso. Si la OTAN interviene en la escalada del conflicto, prácticamente ya sería mundial. Profesor, vamos a hacer una segunda pausa. Tenemos preparado otros materiales sobre estos temas y volvemos en solo minutos. Varios países quieren una sanción siempre y cuando lo que importan de Rusia no esté incluido en ese paquete. ¿Hasta dónde llegan las sanciones económicas? No habrá sanciones económicas para Rusia desde México. El presidente López Obrador reiteró esto en su conferencia. También criticó esta decisión de la Unión Europea de bloquear los medios estatales rusos por ser una medida que atenta contra la libertad de expresión. Pidió a Twitter frenar la censura a través de etiquetas en las cuentas de periodistas o ciudadanos que tienen una opinión favorable hacia Rusia. Ojalá y Twitter aclare eso, porque no puede haber un doble discurso, una doble moral. No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión. Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso, una guerra económica. Los sacaron del sistema SWIFT, le cerraron el espacio aéreo, le cerraron todos los vínculos comerciales, le cerraron y le prohibieron el uso del dólar. Es una locura lo que están haciendo con Rusia. 就这个金融制裁来说呢，我们是不赞成啊，特别是不赞成这种 单边发起的制裁，因为它起到的作用也效果不好啊，而且在法理上也没有多少依据的，是吧？我们不会参加这样的制裁，而且我们和像这个相关的各方啊，我们继续保持正常的经贸往来。 Y usted lo decía, profesor, hasta el momento la OTAN no ha dado indicios de que vaya a entrar en la confrontación. Pero ¿pudiéramos enfrentarnos en un futuro, en las próximas semanas, a una situación de mayor envergadura? Bueno, esa pregunta realmente es una pregunta muy difícil. La lógica indica que no.
una intervención de la OTAN ya sería una conflagración mundial, pero además no le conviene. En primer lugar, cuando veamos la OTAN, vamos a verla, la OTAN en Europa, pero el dueño de la OTAN, los Estados Unidos. Estados Unidos, como es lógico, la guerra siempre es fuera, bien lejos de mí, pero los europeos saben, conocen, y también lo conocen los Estados Unidos, que si bien Rusia no tiene el poder económico que tiene Estados Unidos, que tiene la Unión Europea, tiene un poder militar incuestionable. Y en cuanto al complejo militar industrial ruso, ha sido capaz de desarrollar el armamento hipersónico, como no lo tiene la OTAN, y también armamento electromagnético. Los archivos de Tesla, una buena parte de los archivos de Tesla los ocupó la Unión Soviética en su momento y ellos se han dedicado a desarrollar estas cosas. Intervenir la OTAN en este conflicto sería darle una envergadura que nadie sabe cómo va a terminar. Sin embargo, uno siempre saca las cuentas costo-beneficio. Y yo me imagino que los jerarcas, porque una cosa es Biden, una cosa es Blinken, pero en el Pentágono hay muchas personas serias que hacen análisis muy serios, muy responsables y muy objetivos. Que no serán tan mediáticas como Blinken y Biden, pero que sí están pensando a largo plazo. No, ellos no son absolutamente mediáticas, pero cuando ellos hacen así, esto no se puede por esto, por esto, por esto y por esto, se les tiene en cuenta. Incluso en la CIA. En la CIA también hay personas que hacen unos análisis muy objetivos y que cuando uno los lee dice, pero por favor, y esos son los que le ponen entonces un codo, el freno. Porque te voy a decir algo, Diana, nosotros estamos acostumbrados a Biden. No, Biden no gobierna Estados Unidos. Por favor, el gobierno de los Estados Unidos a mí me está llamando la atención ahora con relación a Ucrania, que ha vuelto a salir y los otros días estaba en el Senado Victoria Nuland. Victoria Nuland, un personaje, vaya, de novela, es una lobista del complejo militar industrial. Siempre se dice que bueno, el gobierno y las empresas transnacionales en Estados Unidos tienen una doble puerta, que entras y sales de uno para el otro. Pero es que esta señora, que hoy en día es la subsecretaria de Estado para los asuntos políticos, además es lobista del complejo militar industrial y está metida, pero además fue la que organizó el Maidán in situ. Están las imágenes de ella repartiendo galleticas, instrucciones, dinero y diciendo lo que había que hacer. Y cuando le dijeron lo que ella dijo de la Unión Europea, no se puede decir en cámara. Pero demuestra, ¿no?, cómo Estados Unidos ve y valora a los países de la Unión Europea. Bueno, profesor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Como usted decía, el tema tiene varios enfoques, muchísimas complejidades y esperemos que en un futuro cercano tenga una evolución más diplomática que bélica. Sí. Bueno, ha sido un placer estar aquí con usted y aprovecho al final para decir que lo que más deseo es que se acabe esta guerra. Se están matando hermanos. Eso es lo que deseamos. Rusos y ucranianos, digan lo que digan, son hermanos, tienen el ADN es único. El Estado ruso surgió ahí. Por supuesto. Eso es una verdad histórica. Entonces, bueno, realmente duele mucho ver este tipo de cosas. Ha sido un placer y muchas gracias. Gracias, profesor. Siga con nosotros, ya estamos en los minutos finales. Los rusos sufren alrededor del mundo acciones xenofóbicas sin reparo alguno. El Comité Paralímpico Internacional se convirtió en la última organización deportiva en imponerle sanciones a Rusia, al prohibir a los atletas rusos y bielorrusos participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 a solo 24 horas de la ceremonia de apertura. Asimismo, fueron excluidos de la Copa Mundial de la FIFA Masculina 2022 y el Gran Premio de Rusia de F1 fue cancelado. Por otra parte, la Federación Internacional de Gimnasia anunció que abrirá un procedimiento disciplinario contra el gimnasta artístico ruso Iván Kuliak, por lo que calificaron de comportamiento escandaloso al mostrar un símbolo de apoyo a la operación militar rusa a Ucrania. En el plano cultural, la Universidad Italiana de Milano Bicocca canceló un taller sobre el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. La Bienal de Venecia prohibió el cine ruso, la Unión Europea de Radiodifusión vetó a Rusia en la actual edición de Eurovisión, y el director de la Filarmónica de Múnich, Valery Gergiev, perdió su trabajo por no renegar de su país de origen. El peso de la preocupación mediática de los teatros cayó sobre la cantante de ópera Anna Netrebko, que la forzaron a desmarcarse de las acciones de Rusia. Sin embargo, esto no fue suficiente y la aclamada soprano fue sustituida en la ópera neoyorquina.
En esta emisión hemos buscado las razones detrás de las sanciones, un enfoque que permita comprender por qué se aplican, a quién ayudan y a quién dañan. Por el momento algo tenemos claro, no existe por ahora un ejemplo donde las sanciones hayan logrado su objetivo, que es un cambio de comportamiento del gobierno o nación contra la cual se aplican. En cambio, afectan a las sociedades, a los pueblos o, para ser más precisa, a personas que están ultra alejadas de la situación, como por ejemplo en este caso los europeos, que les cuesta más la gasolina para sus autos, o un ciudadano de Irak que debe comprar el aceite mucho más caro porque los suministros no llegan igual, ya que aumentó el precio del combustible. Es un efecto cadena. Habría que ver quién sale ganando con las sanciones. Creo que respondimos un poco esta interrogante en nuestro programa. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.